Háztele.tv. Muy buenas tardes, amigos, estamos aquí nuevamente como todos los miércoles a las 13 horas por Háztele.tv. Como anunciamos con anticipación, pues hoy vamos a tratar el tema de Vladimir Putin, que como ustedes están enterados, pues estamos en la mera noticia. Hoy nos despertamos con el anuncio de que renunció todo el gabinete de Vladimir Putin y se anunciaron reformas constitucionales tendientes a fortalecer al Parlamento. Bueno, pues para analizar este tema y otros, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente, pues ya uno de nuestros analistas políticos de cabecera, el escritor Pedro Aguirre. Qué gusto que estés con nosotros. Enrique, gracias, el gusto es mío, como siempre. Y pues también nos da mucho gusto anunciarle su próxima novela, que se llama Protocolo Malatesta. El Protocolo Malatesta, una novela histórica. Ah, excelente, ¿no? Pues está muy provocador el sobre título. Anarquismo y sobre pues las grandes corrientes de pensamiento y de grandes sucesos que hubo en el mundo a finales del siglo XIX. Fíjate, no, pues está muy, muy interesante. Y bueno, pues ya estaremos aquí platicando ya que esté la novela. Esperamos que pronto. Haremos algún programa. Te ofrezco. Gracias, Enrique, claro que sí, con mucho gusto. Porque pues, esos temas históricos pues a mí me gustan mucho. Sí, y que tiene mucha actualidad además, porque toca temas muy actuales. Terrorismo, populismo, corrupción política, que esa nunca Exacto, no es meramente remontarnos siglos pasados, no. Sino que todo ello tiene una trascendencia actual. Así es, definitivamente. Bueno, pues vamos a entrar al tema, ya que son muchos asuntos los que vamos a tratar. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Justamente empezamos el siglo y el milenio con el anuncio de que Vladimir Putin quedaba como presidente interino. Uh-huh. O sea, me fascina esa palabra de interino. Interino, ¿no? Sí. 20 años de interino. Ya llevamos 20 años de interino. Pero a ver, platícanos, Pedro, ¿qué pasó con Boris Yeltsin? ¿Por qué se apagó su estrella tan rápido, no? Después de que, pues, ni siquiera una década atrás, Boris Yeltsin aparecía como el político, pues, número uno de Rusia, ¿no? ¿Qué pasó? Pues sí, el campeón de la democracia, el hombre que había enterrado a la Unión Soviética, como tú recuerdas, aquella imagen de Yeltsin sobre un tanque, impidiendo el golpe de Estado de los ortodoxos del Partido Comunista de la Unión Soviética, y poco después, pues, erigiéndose en presidente de una Rusia independiente. Cuando apareció con Gorbachov. Y cuando aparece con Gorbachov en un debate. Que había sido el político estelar, sí. Y Yeltsin ya parecía como la estrella que lo veo opacado. No, y ahí en ese debate me acuerdo muy bien cuando le decía, lea usted el documento, presidente, lea, o sea, humillándolo. Sí. Entonces parece que Yeltsin iba a ser un personaje. Con mucha soberbia, ¿no? Así es, con enorme soberbia. ¿Y qué pasó con Yeltsin? Pues pasó que presidió en los años 90 un país que la transición hacia una economía de mercado y hacia una democracia partidista o multipartidista fue muy caótica.
Recuerda que poco tiempo después hubo el enfrentamiento entre presidente y parlamento que concluyó con los tanques bombardeando. ¿Sí? Le estalló la crisis económica, le estalló la crisis política, se empezó a formar una oligarquía muy corrompida alrededor del presidente Yeltsin. La gente se empezó a desesperar porque la gente empezó a tener una enorme inestabilidad en los frentes económicos y políticos y también empezó a haber peligros para la propia integridad territorial de Rusia, sobre todo en la gran crisis de Chechenia, cuando empieza esta guerra de independencia. Exacto, la primera guerra, ¿no? La primera guerra y que pues empezó también a haber barruntos en otras zonas de posibilidad de separarse. Rusia es un país muy heterogéneo, es muy grande y con etnias importantes, religiones importantes, minorías alrededor de todo el territorio. ¿Y también se habló que tenía problemas de salud o sería la excusa? Tenía problemas de salud, acuérdate que más bien de salud, pero de la otra. Alcohólico, ¿no? Pues sí, acuérdate que hemos estado siempre coloradito. Porque también del corazón, ¿no? Se manejó, problemas del corazón, acuérdate también cuando él se reelige, logra la reelección en 1996, no termina su mandato. Y la logra, pero la logra por los pelos, era muy impopular. Contrata a un servicio de comunicación política y de asesoría política que lo saca adelante, que hace una campaña de imagen muy intensa, pero que hay una película, que ahorita se me olvida el nombre, y Yeltsin apenas sobrevive esa campaña, porque el tipo lo ponían a bailar para demostrar que todavía tenía mucha fogosidad y mucha vitalidad, pero el tipo, acabando uno de esos bailes, casi se muere de un infarto. Eso no se supo. Claro. A final de cuentas sale la reelección de Boris Yeltsin, pero el país tenía un desgaste enorme. Nunca pudo Yeltsin integrar una economía plena de mercado ni fundar un régimen multipartidista, una democracia liberal como las de Occidente. Y además Occidente cometió el error también de humillar mucho a Yeltsin y a Rusia, de darle un segundo plano siempre en las juntas del G7, después G8, y de casi decirle, sabes que pues, nos tienes mucho que aprender, tienes mucho camino por recorrer, y esas cuestiones de humillación nacional, de crisis económica, de peligros a la integridad nacional rusa, pues se pusieron muy impopular al presidente. Exacto, tú mencionaste el caso de Chechenia. Sí, podemos ver la siguiente imagen. Justamente cuando llega Vladimir Putin al poder, pues hereda el problema de Chechenia, ¿no? Sí. Que como podemos ver, pues tiene una posición geopolítica muy relevante, además de que, pues tú comentaste muy bien los problemas étnicos que enfrentó la Unión Soviética y luego ya Rusia. Sí. De desintegración, y justamente Putin hereda este problema que va a ser muy sangriento, sumamente sangriento. No solo lo hereda, sino acuérdate que Yeltsin primero trabaja con Sobchak en la alcaldía de San Petersburgo y de ahí lo llaman al gobierno central. Poco después lo nombran director de la FSB, que es la sucesora de la KGB, como líder del espionaje ruso para que lo reorganice, porque uno de los errores que cometió Yeltsin fue acabar con la KGB. Entonces dejó suelto el tema de la Sí, es el problema cuando se quiere a machetazo acabar con las instituciones, ¿no? Cuando se quiere acabar a machetazo y por decreto las cosas en las instituciones, vienen muchos problemas, como le consta al presidente Yeltsin. Y entonces buscaron a alguien que tuviera una experiencia en el tema de seguridad, que haya estado en la KGB, que conocía bien los entretelones del espionaje soviético, para que reconstruyera en la escala y en la misma imagen de lo que había sido la KGB a la FSB, a la nueva institución de espionaje de Rusia. Y es ahí cuando llega a primer ministro, y la primera gran crisis como primer ministro todavía que enfrenta es Chechenia. Y le enfrenta a sangre y fuego. Él demuestra, digamos, una gran decisión, una fuerza que Yeltsin no había demostrado en toda su presidencia, y eso lo va ubicando como un personaje, un hombre fuerte que puede garantizarle al sistema ruso una estabilidad que no estaba conociendo en los 90. Sí, porque el problema de Chechenia es que ya había caído en manos de islamistas. Así es una región que formó parte, fue conquistada por el Imperio Ruso, y que la mayor parte de la población en muchas de estas regiones en el Cáucaso son de mayoría musulmana, y la resistencia musulmana al Imperio Ruso fue siempre muy grande, fue enorme. Y también en la época soviética, cuando fue la Segunda Guerra Mundial,
hubo levantamientos de los musulmanes de la zona en contra de la URSS, al grado que Stalin, cuando termina la guerra, a muchas de estas minorías islámicas las va a mandar a Siberia, a todas las minorías. Claro. Entonces es una región históricamente muy problemática con el tema del islamismo, y que cuando desaparece la URSS, pues resurge con una enorme fuerza. Claro. Si podemos ver la siguiente imagen, y justamente uno de los modus operandi de los islamistas es el terrorismo. Si recuerdas, en el 2002 se dio la toma del teatro ahí en Moscú, Dubrovka, creo que se llama el teatro, y esta imagen refleja el modo en que Putin, su modus operandi para combatir a los terroristas. ¿Cómo fue toda esta toma del teatro, que fue un hecho muy traumático incluso a nivel internacional, Pedro? Pues la toma del teatro y la de la escuela también allí en alguna zona del Beslan, allí en el Cáucaso, casos en donde con rehenes quisieron chantajear al gobierno de Vladimir Putin, y Vladimir Putin pues no aceptó ningún tipo de negociación, y sencillamente lo que hizo fue nada de rehenes, nos vamos por los terroristas, y si entre la operación se van algunos rehenes, pues con la pena. Aquí va a ser el mensaje: no vamos a negociar, y va a llegar un señor que va a tener mano dura para todo y que no hay posibilidades de chantajearlo o de tener una negociación. Unas cuestiones así como lo que pasó en la escuela o en el teatro, en cualquier otro país del mundo occidental hubiera sido verdaderamente escandaloso. Hubiera caído el gobierno. Hubiera caído cualquier gobierno, de que, bueno, vamos por los rehenes, y a rescatar a los rehenes, y vamos contra los terroristas, y por hacerlo frontalmente mueren 10, 20, 40 rehenes. Cualquier gobierno hubiera terminado. Sí, porque en el teatro les echaron gas venenoso. Exactamente. Pero se les pasó la mano. Pues sí. Y afectó a los rehenes. Murieron decenas de rehenes. Sí, incluso porque no quisieron dar el antídoto. Así es. Porque no querían saber qué tipo de gas habían hecho, ¿verdad? Habían introducido, sí, para no darle armas al enemigo, ¿no? Así es. O sea, Putin realmente sí actuó como si hubiera sido una guerra, ¿verdad? Contra un enemigo, ¿no? O sea, era un acto de guerra, ¿no? Era un acto de guerra, claro. Exacto, ¿no? O sea, y luego en lo de Beslan, que fue en el 2004, que había niños, ¿no? Sí, tampoco, claro, y murieron también muchos niños, sí, ¿no? Así es. Entonces, pues, mensaje desde el primer día, y ya desde que era primer ministro, ya como presidente, de Vladimir Putin, es la del hombre fuerte, la del macho, la que no va a tener concesiones, la que va a enfrentar los problemas a sangre y fuego si es necesario, la decisión que le había faltado a Yeltsin, y que en la política rusa pues es muy valorada. A final de cuentas, nosotros medimos muchas veces con valores occidentales o de democracia liberal cómo debe manejarse un gobierno, y que en Rusia pues no, en Rusia no hay una tradición democrática como lo que hay en Europa o en Estados Unidos, y por eso es que suceden este tipo de cosas. Un presidente que no le importa que mueran rehenes, porque sabe que el costo en la opinión pública no va a ser tan alto como sería en Occidente. Exacto. Si vemos rápido una imagen para terminar ese tema así, justamente la Segunda Guerra de Chechenia acabó oficialmente en el 2009, duró 10 años. 10 largos años, sí. Y el resultado fue que Chechenia se mantuvo anexada a Rusia. Sí, lo que quedó de Chechenia, porque fue muy perjudicado, el territorio, las ciudades quedaron arrasadas. Pero como te digo, fue la sangre y fuego, no se permitió ningún tipo de posibilidad o de viso de que hubiera algún tipo de mayor autonomía, o que se negociara con los grupos islamistas radicales que lucharon por la independencia. Sencillamente se aplastó y problema terminado. Era claro el mensaje de Putin, que no iba a aceptar ninguna mayor separación, y más aún en una zona tan importante como el Cáucaso, que es la salida de Rusia a una zona que es muy importante, que es el Medio Oriente, y además pues todo el petróleo, o buena parte del petróleo ruso está en el Cáucaso, y la base fundamental de la economía rusa hasta la fecha es el petróleo y el gas, los hidrocarburos, de esa zona en buena parte. Amigos, vamos a la pausa. Como ven, estamos ya empezando a analizar ya el primer periodo de gobierno de Vladimir Putin, y regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Amigos de regreso aquí en Contrapunto TV, estamos hablando del primer periodo presidencial de Vladimir Putin, que enfrentó el problema de Chechenia, y bueno, pues a lo mejor nadie, Occidente no hubiera sabido nada, porque es algo que caracteriza a este tipo de gobernantes, es la opacidad. Evidentemente, pues ahí no hay transparencia y suceden siempre, ha sido tradicional de Rusia, ¿verdad? Solo con Gorbachev, no la Glasnost, ¿no? Así es. Pero fuera de ese periodo, ¿verdad? Pues siempre todo está oculto. Sin embargo, pues en Rusia ha nacido una sociedad civil, ha nacido una opinión pública. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Está la periodista Ana Polotskaya, que pues realmente ella pues hizo la denuncia de la guerra de Chechenia, Pedro. Así es, se dedicó a fue una crítica muy severa porque el primer mandato de Vladimir Putin se va a caracterizar, uno, por la recuperación económica. Recuperación que se da gracias al alto nivel de los precios del petróleo. Acuérdate que el primer decenio de este siglo, el petróleo se fue por los cielos y eso benefició. Arriba de $100. Llegó a estar hasta casi 150, según recuerdo yo. Muy caro, y eso levantó mucho la economía de la Unión Soviética. Y de repente, de todos los desastres que había habido en Rusia en los años 90, llega una bonanza económica, empieza a llegar mucho dinero a Rusia, y obviamente se le da una enorme popularidad a Vladimir Putin.
Y por otro lado, el sistema político se va a cerrar, todo el anhelo que tenía Yeltsin, algunos allegados que eran muy liberales de él, de hacer un sistema tipo occidental democrático con el juego de partidos, con los parlamentos, con la división de poderes, se empieza a terminar porque Vladimir Putin empieza a cerrar otra vez el sistema y a personalizar el poder y a reprimir a los críticos y a los disidentes. Pero ella la balearon ahí afuera de su casa, ¿no? No ha sido la única. O sea, la cazaron como animal. ¿Por qué? Pues porque hizo la denuncia, hizo reportajes, denunció todas las atrocidades de la guerra de Chechenia. Atrocidades que no eran solo del ejército ruso, paramilitares, sí, y los mismos islamistas, ¿no? O sea, era una cosa fue una terrible, guerra criminal, ¿no? Fue una guerra bárbara, pero bárbara en el sentido medieval del término, la guerra de Chechenia. Y lo que esta periodista hizo fue una denuncia muy objetiva, muy puntual, que trascendió las fronteras de Rusia y le costó la vida, un asesinato como varios más que hubo en este periodo que nunca fue suficientemente investigado, obviamente nunca aclarado, pero que tampoco tuvo una repercusión enorme o grande en la sociedad soviética, salvo en algunos círculos. La verdad es que en este primer periodo Vladimir Putin siempre gozó de una enorme popularidad porque la inmensa mayoría de la población lo veía como el hombre que había puesto orden en un relajo que se había armado en Rusia y que además estaba recuperando para Rusia prestigio internacional, que eso también era muy importante. Después de un decenio de grandes humillaciones frente a Occidente, llegaba un dirigente que le decía a Occidente: alto, fuimos un imperio, somos una potencia y queremos nuestro lugar. Y entonces estas barbaridades de asesinatos a mansalva de opositores, de unas formas a veces grotescas, pasaban a un segundo plano para la mayor parte de la opinión. Exacto, y sobre todo que se les presentaba como terroristas. Claro. Entonces era lucha contra el terrorismo y luego se daba el hecho del teatro, de la escuela de Beslan, ¿verdad? Entonces, obviamente la opinión pública estaba preparada, ¿verdad?, para que hubiera este tipo de crímenes, ¿no? Así es, y la concentración cada vez mayor en el presidente de los poderes del Estado, lo que hemos visto pues en muchos, que se ha replicado a partir de entonces en muchos países del mundo, en la aparición del hombre fuerte, claro, la aparición de esas democracias iliberales, como les llaman, porque a pesar de que mantienen toda la imagen de ser una democracia con un parlamento, con elecciones periódicas, con partidos políticos de oposición funcionando, en realidad lo que está sucediendo es que se concentra mucho el poder en las manos del presidente, del jefe del Ejecutivo, en detrimento de la balanza de poder entre las distintas fuerzas del Estado, y que además la libertad de expresión es cada vez más relativa. Existe en el papel, pero en la realidad después de llegar a costar la vida a los críticos, como se ha visto en muchos casos en Rusia. Exacto, ¿no? Justamente Vladimir Putin hizo reformas para concentrar el poder. Los gobernadores que habían tenido una relevancia, pues formaban parte de un consejo de Estado. Y lo que hizo Putin pues, es convertirlos en sus sirvientes, ¿no? Para que no tuvieran poder. Pero hubo gente que se le enfrentó. Si podemos ver la siguiente imagen. Justamente tú hacías referencia a los oligarcas. Así es. Justamente Rusia, ¿verdad? Tenía una clase política, una clase económica poderosa, que pues tenía aspiraciones políticas. Claro. Y Mikhail Jodorkovsky se le enfrentó a Putin, ¿verdad? Tuvo la osadía de denunciar la corrupción de su gobierno, ¿verdad? Y pues el precio fue la cárcel. Así es, enfrentó Vladimir Putin a los oligarcas que habían surgido después de la desaparición de la Unión Soviética, porque desaparece la URSS, obviamente no hay una clase empresarial en la Unión Soviética, y muchos de los que habían sido parte del apparatchik, como le llama, de la famosa nomenclatura comunista, o cercanos a ellos, fueron los que aprovecharon de repente las privatizaciones y el fin del sistema estatal para hacerse millonarios. Entonces un grupo muy poderoso de oligarcas empezaron a tener cantidades muy importantes de recursos concentrados en sus manos, y obviamente eso se tradujo también en poder y en influencia en el gobierno de Yeltsin, que también es un contrapeso tener oligarcas con tanto poder pues funcionando dentro del sistema. Vladimir Putin, como parte del proceso de concentración de poder real en sus manos, empezó a eliminar
a estos oligarcas, a los que le estorbaban o a los que no iban a funcionar dentro de su propio esquema. También amanecían suicidados algunos, o amanecían en la cárcel, o sencillamente tenían que irse del país, porque lo que hizo Putin fue acabar con buena parte de la oligarquía que había heredado de su antecesor, de Yeltsin, y crear la suya, porque la sustituyó con sus propios allegados y con su propia corrupta y muy rica oligarquía personal. Claro, el mensaje era que no podía aceptar desafíos de nadie, De ¿no? nadie. Cualquiera tendría que estar Ni económicos ni políticos. Cualquiera tendría que estar plegado, ¿verdad?, a sus directrices. Así es. Este oligarca, con todo que era de los hombres más ricos de Rusia, era un empresario petrolero, pues terminó en Siberia. Así es. O sea, fue impresionante cómo no le sirvió su poder económico. Así ¿No es un ejemplo, Pedro, de que el poder político es superior al poder económico? Claro, por supuesto, porque el poder político, cuando se concentra en las manos de un solo individuo y no tiene contrapesos, pues obviamente que los poderes económicos empiezan a ser cada vez más relativos. Y es lo que hemos visto en Rusia con Vladimir Putin, que pudo eliminar a estos oligarcas, y lo que hemos visto en otros países, en América Latina, en Europa, en naciones en donde la oligarquía, que aparentemente es muy poderosa, cuando surge un ejecutivo que concentra poderes y la capacidad de poder limitar y atacar a oligarcas o gente que tiene mucho dinero al poder económico, pues sucede lo que sucedió en Rusia. Yo creo que sí, que un poder ejecutivo que concentra mucho poder en sus manos y mucha legitimidad en sus manos, pues sí puede enfrentarse con muy buenas posibilidades de éxito al poder económico. Entonces estamos viendo que el modus operandi de Boris Yeltsin es o asesinar a críticos, como el caso de la periodista, o meter a la cárcel a oligarcas, o incluso a perseguirlos en el exilio, ¿no? Hay varios casos famosos, ¿no? Aquel espía que muere radiado, que fue un escándalo internacional, que lo hizo en Londres y que el gobierno británico hasta la fecha presenta protestas y que envenenó mucho la relación entre Rusia y la Gran Bretaña. Y bueno, casos de oligarcas, casos de críticos, que parecieron, que son decenas. Hace poco también murió. Que parecieron supuestamente que se habían suicidado. Sí, ¿no? Algunos suicidados también hubo, por supuesto. Entonces, o todos o marchan derecho o son eliminados, y eso es lo que ha pasado con Vladimir Putin. Ha tenido un enorme éxito y se ha convertido literalmente en un dictador dentro todavía un esquema formalmente democrático, pero que concentra en sus manos. Yo te diría, yo me atrevo a decirte que más poder que lo que tenían los secretarios generales de la Unión Soviética después de Stalin. Porque el Politburó le pesaba más como contrapeso a gente como Brezhnev o Khrushchev, que incluso fue hasta destituido, que es lo que pasa ahora con Vladimir Putin. Pues sería un neoestalinismo en todo caso, ¿no? Claro, no con los excesos que hubo con Stalin de que pues no podía uno dormir en las noches porque en cualquier momento te llegaba. Pero de perseguir, ¿te recuerda esa persecución en el extranjero? Sí, claro. ¿No te recuerda a Trotsky? Pues ni a Trotsky, imagínate. No, claro, con grandes visos estalinistas, no llegan porque Stalin llegó a unos extremos bárbaros, pero sí con un poder concentrado de manera muy acusada, con represión a los críticos, con un sistema dictatorial, tal vez no totalitario en lo ideológico como lo era el de Stalin, pero sí un sistema que no acepta otra. Pero sí es cuasi totalitario. Es cuasi totalitario, es una ciertos. Democracia iliberal también lo llama, es un hombre fuerte que está ejerciendo el poder en toda su plenitud al interior, que hacia el exterior pues se ha convertido también en una potencia incómoda, ya platicaremos de eso más tarde, supongo, y también que volviendo al tema con Stalin, bueno, que se ha convertido entonces en un hombre fuerte. Te digo, no con los excesos que hubo con Stalin, porque con Stalin hubo excesos enormes, esos famosos show trials, esos juicios show que hacía. Sí, porque fue masivo, ¿no? Fue masivo, ¿no? Aquí es más selectivo. O la muerte de 6 millones de personas de hambre en Ucrania, que no los han visto aquí, pero sí un hombre que es definitivamente el dictador de Rusia y lo va a seguir siendo todavía un buen rato. Si vemos la siguiente imagen, justamente pues, Putin todavía cuida ciertas formas, ¿sí? Y en el 2008 llega en la Constitución no podía él reelegirse, y hace un enroque, ¿verdad? Queda Medvedev, queda como jefe de Estado, sí, así es. Y Putin queda como primer ministro.
En un momento muy oportuno, sí. Pero en el curso de los acontecimientos, pues se vio que Medvedev pues era un títere, ¿verdad?, de Vladimir Putin, era alguien que nomás cumplía funciones protocolarias, ¿no, Pedro? Así es, porque como tú dices muy bien, estas repúblicas que llaman iliberales o democracias iliberales, que parece una gran contradicción, como una democracia iliberal, pues se le llama porque es formalmente una democracia, se vota, hay partidos, hay una constitución, etcétera, etcétera, pero en la práctica se concentra. En México supimos mucho de eso en el PRI, acuérdate de los poderes metaconstitucionales que tenía antes el presidente. Cuidaban ciertas formas. Pero se cuidaban las formas y en Rusia sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Que formalmente Rusia es una república semipresidencial, porque tiene presidente electo por el pueblo directamente en las urnas, pero también tiene un primer ministro que depende y es responsable ante el Parlamento, como en Francia, es una república semipresidencial formalmente. Pero en la realidad el presidente Putin en su primer mandato concentró tanto poder que se convirtió en el eje efectivo de todo el sistema político, y a los 8 años la Constitución prescribía que no podía reelegirse por tercera vez, y acató la forma y dejó a un subordinado, que es el pobrecito del señor Medvedev, que ahora también le fue muy mal porque lo acaban de correr de primer ministro. 4 años estuvo y además llegó muy oportuno porque en 2008, cuando abandona Yeltsin la presidencia de manera formal, es cuando empieza a haber problemas económicos, cuando el precio del petróleo empieza a resquebrajarse, y entonces todo el boom económico que hubo en Rusia en el primer decenio de este siglo empieza a decaer, empieza a tener fisuras, y entonces el culpable ya era el nuevo presidente. Entonces siempre ha tenido a Medvedev como el payaso de las cachetadas. Las cosas absurdas que pasan es por Putin y su decisión y su liderazgo. Pero que la crisis, que las pensiones, que cualquier problema, entonces ahí tiene. Ahora, en su momento presidente Medvedev, del 2008-2012, o al primer ministro que lo fue hasta el día de ayer. Exacto. Bueno, vamos rumbo al corte. Simplemente pues vamos a ver algunos hechos relevantes en este periodo de Medvedev. Sí. Y bueno, amigos, pues estamos aquí en Contrapunto TV, estamos analizando aquí los 20 años de Vladimir Putin. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando ya el periodo del presidente Medvedev, que recuerda mucho el maximato aquí en México, o al compadre de Porfirio Díaz, ¿verdad? Que realmente eran títeres del hombre fuerte. Y bueno, pues en este lapso está ya un conflicto. Si podemos ver la siguiente imagen, que ya se venía de tiempo atrás, ¿verdad? La guerra de Osetia del Sur. Como vemos, también tiene una posición geopolítica muy relevante y pues está, ¿verdad? Hubo problemas con Georgia, ¿verdad? ¿Cómo viste este conflicto? Y luego comentamos lo de Ucrania, que ahí está también señalado en este mapa, pero primero vemos lo de Osetia del Sur, que fue en el 2008. Muy importante mencionar que también lo que hace Vladimir Putin cambia completamente la política exterior de Rusia. Lo que quiso hacer Yeltsin fue un reacercamiento, un rapprochement con Occidente. Él quería integrar a Rusia, la comunidad de naciones, democracias liberales. Es cuando ingresa, como te decía yo, al grupo de los 7 entonces, que lo empiezan a condicionar, bueno, pues 7 y medio. Entonces ya eran 8, ¿no? Era el grupo de los 8, ¿no? Y finalmente ya a partir del 98 fue grupo de los 8, pero después de muchas condicionantes. Era notable, al principio era del grupo 7 más 1, es decir, Rusia, pero casi tú sentadito casi allá. Como de segunda, ¿no? Y después, bueno, si te vas a integrar va a ser grupo de los 8, pero cuando hablemos de política te sientas con nosotros, pero o de desarme, pero cuando hablemos de economía vas y te tomas un café aquí afuerita, porque no te vamos a dejar. Y esas humillaciones se resentían mucho en Rusia. ¿Por qué? Porque decía Occidente no está. Y fue un error de Occidente, muy costoso. Muy grave haber hecho estas humillaciones, al final de cuentas que es una potencia nuclear de primera orden en el mundo. Entonces, lo que va a hacer Putin es romper con Occidente, enfrentarse a Occidente y empezar a hacer una política exterior muy asertiva. Las minorías rusas, que son muy importantes en muchas de las exrepúblicas soviéticas, empezaron a ser defendidas con mayor intensidad por parte de los gobiernos de Vladimir Putin, y al grado de que en Osetia del Sur, una región de Georgia y Abjasia también, 2 regiones dentro de Georgia que no iban a aceptar o no querían aceptar la sumisión a los gobiernos de Georgia ya como un país independiente, y ahí va a tener su primera gran intervención. Va a apoyar la independencia de facto de estas 2 repúblicas, Osetia y Abjasia. Que no aceptó Georgia. Y por, no eso, y por eso se da la guerra. Y no lo acepta la comunidad internacional. Viene una guerra en donde obviamente Rusia apoya a las regiones separatistas, y lo que actualmente sucede es que de facto son países independientes porque se mandan solos. Georgia no tiene ningún tipo de presencia gubernamental en esa zona, pero no son reconocidos por la comunidad internacional. Claro, sí, porque es una minoría de minorías los georgianos, ¿no? O sea, realmente son osetios. Y luego siguen rusos, y luego ya georgianos ya muy casi en extinción ahí, ¿no? Así es. Pero pues Georgia reivindicaba ese territorio. Así es, porque se lo había concedido, es un territorio histórico, además, incluso anterior a la Unión Soviética, que Georgia tenía esas fronteras, pero con ese tema de las minorías en Osetia y en Abjasia, muy importantes, que Rusia va a reivindicar y que va a hacer sentir su presencia de forma muy categórica en Georgia y después en Ucrania también. Qué bueno que comentas eso, porque ahí se entrecruzan distintas lógicas. Por un lado, pues las exrepúblicas soviéticas habían pues gobiernos muy pro-europeístas, ¿no? Pro-Unión Europea, Sí. Y naturalmente, por lo que tú señalas, esta rivalidad, ¿verdad?, que tenía Putin con Occidente, pues obviamente a Putin no veía bien gobiernos pro-Unión Europea, porque pues eran un desafío, ¿verdad?, para la hegemonía rusa en la región. Por otra parte, está el asunto de que, ¿recuerdas cuando se separan los kosovares que se separaban, ¿no?, de Serbia? Sí. Como Occidente sí reconoció a los kosovares, pero no reconocía a los osetios, Así ¿no? es. Son distintas lógicas, ¿no? Así es. Sí, por supuesto, como buena potencia siempre va a ver primero sus intereses y a medir con distintas varas las cuestiones internacionales. Eso es lo que va a hacer Rusia. Pero esta asertividad en el extranjero también le va a ganar mucha popularidad a Putin, porque va a mandar el mensaje nacionalista de decir, somos otra vez una potencia, somos un imperio con el que tiene que contar el mundo, nada de humillaciones,
y estamos recuperando territorios, estamos defendiendo minorías rusas en otras partes de lo que fue el Imperio Ruso, y estamos exigiendo que no se nos haga a un lado, y eso fue muy importante también para consolidarse como el hombre fuerte del país. Y luego, ¿qué pasó en Ucrania? Porque también se dio un conflicto similar, ¿no? De un gobierno proeuropeísta, ¿no? Mucho más importante, mucho más grave, porque eso contaminó mucho la relación con Occidente. Es cuando expulsan a Rusia del famoso G8, que a Vladimir Putin le vale un pepino, pero recupera la península de Crimea, que para Rusia era clave. Acuérdate cuando... te cuento, quien le va a dar Ucrania, a Ucrania le va a dar la península de Crimea es el gobierno de Khrushchev, que él era ucraniano, y cuando hay una reestructuración administrativa en la época de Khrushchev, lo que decide Khrushchev con Ucrania no es dejar bajo la influencia, bajo el territorio administrativo de Ucrania, a la importante península de Crimea, con su puerto de Sebastopol, donde está la base de la marina rusa que sale hacia el Mediterráneo. La salida del Mar Negro, Así es, entonces es tan importante que ha sido en la historia. Así es, entonces cuando nace la independencia de Ucrania, pues obviamente pues, Crimea nace como parte del territorio ucraniano, y hay una polémica con el gobierno de Yeltsin, porque dice, en el momento, la mayor parte de la población de Crimea es rusa, 90% es de origen ruso, y ahí está la sede de nuestra base de seguridad nacional. Entonces llegan a un acuerdo en donde Ucrania acepta que se mantenga ahí la base rusa en Sebastopol, pero que Crimea va a formar parte del nuevo país, de Ucrania como una república independiente. Y esto lo tolera el gobierno ruso hasta que llega un gobierno proeuropeísta a Ucrania que molesta a Vladimir Putin, y con un golpe de mano llega el ejército y saben que esto es mío, y matanga dijo la changa, como dicen en ruso. Y a la fecha sigue habiendo un conflicto ahí, porque hay separatistas. Eso provoca la salida de Rusia del G8. Ya para Rusia ya es territorio ruso, ya forma parte del territorio ruso. Incluso votaron las últimas elecciones porque ya tienen el control político y militar de esa zona. Sí, no. Pero obviamente la comunidad internacional no puede reconocer estas cosas, porque después de la Segunda Guerra Mundial, cualquier territorio que un Estado le quita a otro de forma violenta, manu militari, no puede ser reconocido. Es un acto de guerra, ¿no? Es un acto de guerra, pero han cambiado tantas las cosas. El asesinato de un hombre, de un oficial de primer rango de un país por otro, pues también es una violación. Otro acto de guerra. Ya uno no sabe en qué mundo está parado. Fíjate. Bueno, si vemos la siguiente imagen, en el 2014 se da ya esta firma donde se formaliza la anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia. Así es, formalmente para los rusos ya es parte del territorio ruso, ya constitucionalmente, como se ve ahí, está asentado. No lo reconoce el mundo, no lo reconoce la comunidad internacional, pero eso a Rusia pues, no le preocupa demasiado, porque pues quién lo saca. Pero pues ha provocado que Ucrania se vaya con Occidente, ¿no? Ha provocado que Ucrania, que los gobiernos ucranianos más recientes, el actual es bastante ambiguo. Tienen a un cómico, se ponen de moda, ¿no? Los cómicos en el poder. Pero bueno, por lo general el gobierno pasado de Poroshenko, el chocolatero, porque era un empresario del chocolate, que fue el que ganó y tenía una actitud pro Europa y fue el que provocó la invasión de Rusia a Ucrania. El actual también formalmente es proeuropeo, pero es ambiguo también, no quiere pelearse demasiado con Yeltsin, quiere mantener una buena relación con Rusia. Ya ves que con Estados Unidos también se han metido en varios embrollos importantes que tienen que ver hasta con lo del impeachment, pero en fin, el punto es que Rusia recupera Crimea y que además está ejerciendo una presión muy grande en las zonas fronterizas entre Ucrania y Rusia, donde hay mayoría de población rusa. Y hay bandas paramilitares, separatistas. Así es, bandas separatistas que han provocado una situación de guerra y que tienen un escenario bélico entre dos países muy importantes como son Ucrania y Rusia, en donde Rusia pues, mantiene ahí la enorme presión sobre este país, Ucrania. Llegamos a la siguiente imagen, antes del 2014 está este asunto de la guerra de Siria. Sí. Y bueno, el espaldarazo que le dio Putin a
Bashar al-Assad ha sido fundamental para que se mantenga en el poder. Sí, él está en el poder, Assad, porque ha tenido el apoyo de Vladimir Putin. Siria es el gran aliado tradicional de Rusia desde hace mucho tiempo. Era el principal aliado de la Unión Soviética en época de la Guerra Fría en la zona de Medio Oriente, que el padre de Bashar al-Assad, que fue Hafez al-Assad, fue muy cercano a Rusia, y siempre Siria fue armada por la Unión Soviética, y esa alianza, esa cercanía la heredó Rusia, y Rusia no iba a permitir perder un aliado estratégico en la zona. Y por eso pues la definición que tuvo Vladimir Putin desde el primer día de apoyar de manera incondicional a su amigo en Siria. Oye, ¿y este espaldarazo está generando más conflictividad en la zona o es como un contrapeso a Israel y a Arabia Saudita y al califato? ¿Cómo ves todo este asunto tan complejo? Bueno, es un asunto sumamente complejo, sumamente difícil de definir, porque uno pensaría, bueno, ¿qué hubiera pasado si cae Bashar al-Assad en Siria? Con el antecedente que se tiene en Irak, pues podría haber pasado igual. Irak, ¿qué pasa? Que al caer Saddam Hussein era un elemento de estabilidad en la zona. Aunque era un dictador. Era un dictador, pero que mantenía unido un país que es muy complejo, que tenía una minoría kurda, que tenía una mayoría chiita, una gran y muy importante minoría sunita, y que cuando Crawford, ¿tú te acuerdas de aquel asesor de seguridad nacional de Bush padre? Escribió en sus memorias que evitaron quitar a Saddam justamente porque era darle una patada al avispero. Esa expresión es de Crawford, de la patada al avispero. Patada al avispero que dio Bush hijo y qué buena expresión, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa en Siria? Que cuando Obama le da una línea roja y le dice, si en el momento en que tú utilices armas químicas contra tu población, yo intervengo. Hubo armas químicas y Obama decidió no intervenir, que fue uno de los grandes reproches que se lo hizo. ¿Por qué? Por el miedo de desestabilizar a la zona de Medio Oriente, porque Siria iba a quedar en la anarquía total. Pudo haber caído en mano del califato, ¿no? Pudo haber caído en manos del califato y entonces todavía peor, Israel, ¿no? Arabia Saudita, los aliados de Estados Unidos en la zona occidente, pues hubieran salido perdiendo. Entonces fue una solución muy mala, a final de cuentas, dejar a el Assad, pero era la que garantizaba estabilidad Occidente y que jamás a Vladimir Putin le dejaba a su aliado en la zona. Bueno, pues seguimos la siguiente imagen, llegamos al 2016, ¿no? El famoso... Ándale, con nuestro amiguito. El Russia Gate, ¿no? Así es. ¿Cómo ves esta relación Putin-Trump? ¿Crees que sí fue fundamental Putin para que triunfara Trump? No, yo no creo que haya sido fundamental de ninguna manera. Las razones del triunfo de Trump alguna vez las analizamos aquí y son mucho más trascendentes. Yo creo que Vladimir Putin sí busca intervenir y busca meter las manos en los procesos electorales, no solamente de Estados Unidos, también lo hizo en el Brexit y lo ha tratado de hacer. Incluso que en Cataluña, ¿no? Se dice en que Cataluña también. Y en cualquier lugar en donde él, con sus adversarios de Occidente, pueda ser un factor de inestabilidad, que pueda debilitar a la Unión Europea o que pueda debilitar a Estados Unidos, le conviene porque dice lo que perjudica a mi enemigo automáticamente me va a fortalecer. Y desde luego que todas esas campañas que ha tenido Rusia con los hackers y con la presencia de los fake news que promueven las páginas rusas a todos los niveles en Occidente, pues es parte del juego que está haciendo Putin, de somos una gran potencia, y no solamente lo somos en lo militar, sino que también somos capaces de jugar el juego de la manipulación digital, de la manipulación informativa, y busca hacerlo. Yo no creo que sea definitivo, no creo que lo haya sido en el Brexit tampoco, y no creo que lo haya sido en ningún país la presencia de esta influencia que pretende hacer Rusia a nivel de opinión pública. Pesan mucho más otros factores, pero digamos se añade la influencia que trata de hacer Rusia para desestabilizar a sus adversarios en Occidente. Exacto, yo creo que justamente Putin debe tener información que le ha de servir para chantajear, también, para extorsionar. Sirve. Ya ves que Trump fue allá a Moscú y armaron un reventón ahí en un hotel. Entonces seguramente debe tener grabaciones. Hay un espía británico que asegura Exacto. que tiene grabaciones Putin. Y hay un comentario que hizo Putin sobre eso cuando le preguntaron, que no, para nada, nosotros en Rusia no hacemos eso,
Eso nunca lo somos en Rusia. Buenísimo. Y luego de una espía de la caja, y nosotros hacemos eso. Pero nada. sí le comento al calce que las prostitutas rusas son de las mejores del mundo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Pues obviamente yo creo que a Putin le conviene tener a alguien como Trump en la presidencia de Estados Unidos, que es un presidente errático, un presidente barbaján, que al final de cuentas ha debilitado la presencia de Estados Unidos a nivel global. Claro. Por el feliz. Entonces, entre la influencia que pueda tener utilizando medios digitales y fake news, etcétera, para contaminar o tratar de contaminar la opinión pública, y los elementos que pueda llegar a tener para chantajear a personajes impresentables como el presidente de Estados Unidos, pues estás dejando sentir su peso y de una manera eficaz. Si vemos la siguiente imagen, si ya se nos acaba el tiempo, otro modus operandi de Putin fue pues ir eliminando rivales. Alexei Navalny, que fue inhabilitado en la contienda para el 2018, ¿verdad? Porque era un candidato popular que pudo haberle mellado a Putin, que ya sufre un desgaste, ¿no? Y sin embargo, pues quedó anulado, ¿verdad? Y Putin volvió a ganar la elección del 2018. Pasemos a la última imagen. Y ahora se habla, ¿verdad?, que la siguiente imagen, por favor, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Tú crees que haya una nueva intervención de Putin para que gane Trump en el 2020? Yo creo que a Putin lo que le conviene es que Trump gane las elecciones. Y a mí me llamó mucho la atención el hecho de que se haya aparecido en Siria al día siguiente de lo que pasó con el iraní, y de que Irán esté tan contenido. ¿Por qué? Porque Trump se jugó una carta difícil. Matas al dirigente iraní en un golpe de mano, pero te arriesgas una guerra que si se hubiera ampliado y se hubiera hecho de largo plazo, muy bien pudo haber perjudicado la popularidad de Donald Trump, y no, quedó en un golpe de mano que hoy por hoy ha fortalecido la popularidad de este señor en Trump, y yo no dudaría que Putin haya llamado, aguántenlo, porque nos conviene que se reelija, porque es el que podemos... Pero ya ves que han salido cosas de que Rusia hizo hacker de correos ahí en Ucrania, ¿no? También. O sea, todavía pueden salir más cosas que sí le pueden perjudicar a Trump. Sí, yo insisto, yo creo que Putin apostará por Trump, ¿no? ¿Para qué lo quieres quitar si te ha sido tan útil? Claro. El tema de la política exterior es que hay dos Rusias, la muy agresiva y muy confrontacionista y asertiva hacia Occidente, pero hacia China es otra cosa, y ese sería tema de otro programa porque ya no nos da el tiempo, pero habrá que hablar de los efectos. Rusia es un gigante con pies de barro. Realmente. Amigos, nos vemos el próximo miércoles para otro programa de interés nacional o internacional. Hasta la próxima. Gracias. Astele.tv Astele.tv Astele.tv